Estamos de regreso viernes a las 8:45, es el último segmento de este repaso de las noticias de la semana. Y otro tema es que varios observatorios, varias organizaciones que revisan el tema de violencia, entre ellos CAVI, Carlos Mendoza, dieron una serie de informaciones acerca de la tendencia de la violencia, donde nos explican un poco que del año 2000 al 2012 la tendencia de largo plazo ha tenido una subida primero hacia el 2009 y luego un descenso hacia el 2012, pero que posteriormente a eso, ya lo que es el año 2012 en sí, tenemos los últimos meses, de agosto, septiembre para acá, se ha estancado ya. No venimos bajando al mismo ritmo que veníamos bajando. El año va a terminar con menos muertes violentas que el año anterior, pero ya no al ritmo del segundo semestre, al ritmo que tenía el primer semestre. Mira, eso es cierto lo que tú dices, eso es cierto. Pero realmente la diferencia... ahora hay como 200 y pico muertos a final de noviembre menos que el año pasado. Habrá que ver diciembre. Claro, es muy difícil que en diciembre se duplique. Luego puede que sea más. Punto número 2. Es cierto, pero si tú repartes los 200 y pico muertos entre los 300 días o 330 días que llevamos de año, prácticamente te queda 0.9 muertos menos por día. Luego la percepción diaria del ciudadano no ha cambiado. Que haya un muerto más o un muerto menos al día, es decir, que haya 16 o haya 15, no te cambia la percepción. Esto es importante porque hay percepción en realidad. Y lo último, que es un tema que yo quiero decir. Aquí se habla de muertos por 100.000 habitantes, pero me parece que el último censo es de 2002. Mi pregunta es, ¿cómo se cuentan aquí los habitantes? Y lo único que hay, que yo sepa, es una proyección del Instituto Nacional de Estadística de crecimiento. Sí. Pero bueno, ¿y quién me dice a mí si hoy somos 15 millones, 15 millones 400 o 14 millones 700? Entonces, esto de la violencia por 100.000 habitantes, no digo que no sea un buen dato, pero es un buen dato en países donde hay censos permanentes. Aquí yo no me gusta ese dato, y no me gusta ese dato porque no sé cuántos habitantes hay. Sí, es un indicador. Es un indicador. En números absolutos igual hemos venido descendiendo. Correcto, por eso, la población sí está subiendo. La población está subiendo. Pero no sabemos cuánto. Exacto. No. Pero en números absolutos de muertos también es menos muertos. Y sabéis una cosa, perdón que termino. ¿Sabéis qué índice está igual que el de violencia o superior? El de abuso sexual. Sí, y hay un dato también interesante, hablemos de violencia. Las estadísticas de INACIF revelan que incrementó hasta un 18% el registro de violencia sexual contra hombres comparado con el año pasado. Si existe sigue siendo más, marginal si comparado con el de mujeres, pero incrementó muchísimo. Incrementó bastante, bueno, incrementó 20, de 4 a 18, casi 20% es un incremento. Entonces la pregunta acá es si existe un mayor nivel de denuncia o realmente hay una violencia, digamos, específica contra los hombres. En relación contra los niños. Porque yo me atrevería a decir eso. Hubo una nota en Prensa Libre que también retrató esa violencia de hombres adultos, pero quiero hablar sobre la violencia homicida y Carlos Mendoza fue invitado acá en a las 8:45 y me llama muchísimo la atención que él muestra el mapa. Basémonos en cifras absolutas si con ellas te sientes más cómodo, y nos habla sobre una cultura del honor en el oriente del país, en donde el color del mapa prácticamente se oscurece. Significa que es ahí donde suceden las cifras más críticas de homicidio. Y no solo habla de la cultura del honor, donde el honor se defiende con las armas, sino también con la facilidad de trasiego de armas en ese lugar. Yo lo que quisiera señalar es que cuando empezaron a bajar las cifras de violencia homicida, lo que nos preguntábamos es si están bajando, ¿por qué están bajando? ¿Cuál es la política pública que está haciendo que estas cifras rebajen? Y nunca tuvimos una respuesta concreta. Me parece entonces que ahora no es extraño que si en los últimos meses veamos repuntar esas cifras, digamos, bueno, o sea, es que no hubo la política pública para bajarla. Ahora, ¿qué responde que estén subiendo de nuevo? Y mucho me parece que es la misma dinámica de las organizaciones criminales, las que en un momento hace que amaine y en otro momento hace que recrudece. Quiere decir que está completamente fuera del control del sistema político y los ciudadanos. Uno de los análisis que hay es justamente de que, en todo caso, como que venía la amenaza de que mano dura y todo lo que iba a suceder en el primer semestre, se echaron un poco para atrás para ver cómo reaccionaba. Hubo efectivamente acciones, pero que en un momento dado pueden generar lo que se llama el efecto de desplazamiento, donde tal vez
la Fuerza de Tarea Maya tuvo el efecto que se quería en ese sector, pero se desplaza el crimen hacia los sectores cercanos, y entonces sube nuevamente cuando se acomodan las estructuras criminales a esto. Pero hay que tomar en cuenta que no todos, un buen porcentaje de los crímenes no son necesariamente estructuras criminales, son de personas individuales que toman acciones en sus manos de problemas no resueltos civilizadamente. Pero también debemos recordar un dato importante y que no debemos olvidar. El descenso de las cifras absolutas no empieza en el 2008, es decir, no comienza con el gobierno de la mano dura o de Otto Pérez Molina. Claro. La primera baja se registra en agosto del 2009 y esa baja se sostiene hasta que se estanca precisamente en este año. No, pero precisamente de eso estábamos hablando. Cuando antes decíamos, ¿por qué están bajando? En el gobierno de Colón no había respuesta, no es que ahorita fuera... Que de cada año. Pero incluso con el mapa que decía Claudia, que lo teníamos en pantalla hace unos momentos, ahí se veía justamente el mapa, la diferencia entre el área, que es un área que tiene 4 características. Es el área donde más pobreza hay en el país, el área donde más población indígena, el área donde más población rural hay, pero también es el área donde menos armas registradas tiene la población. Esas 4 características tienen los departamentos donde hay menos muertes violentas. En los municipios o departamentos donde hay más muertes violentas ocurre todo lo contrario. Son los departamentos donde hay más población urbana, donde hay menos población indígena, donde hay más población armada registrada legalmente, y eso es un poco la paradoja que se da en el mapa. Pero fíjate que hay otro mapa. Es el mapa de la violencia sexual, que es exactamente a la inversa. Sí. Exactamente a la inversa. Es en las comunidades, en determinados departamentos con población indígena mayoritaria o total, vamos, quitando la capital, el mayor es Cobán, luego va a Escuintla, que no tiene mayoría indígena, pero luego Archela, Suchitepeque y Zacatepeque. Yo creo que hablando de esto, las fuerzas de tarea fueron un elemento que retardó, ralentizó, copó ciertas áreas. El problema es cuando el crimen se acostumbra a convivir con eso y la fuerza de tarea también se acostumbra. Hay un principio en la conformación de las Task Force, es un principio militar, y es que dice que tienen que estar limitadas en tiempo, espacio, misión y área. Y esta limitación es producto de muchas cosas, pero también de su eficiencia o de su eficacia. Si tú pones algo, como cuando se pone una oferta en un restaurante, o pones algo, tú pones algo a perpetuidad, la oferta atractiva desaparece. Esto es igual. Tú tienes que poner una fuerza de tarea, incidir, terminar y retirarse o relocalizarla o crear otra cosa. Creo que las fuerzas de tarea ya se han acomodado, han dado resultados y tenían que cada 6 meses deberían de haber cambiado o rotado. Pero sobre todo, Pedro, permítame agregar a la idea que ahora lanzas. Puede existir una fuerza de tarea desde operativos policíacos, desde operativos militares, pero ¿cuánto de esa estrategia de seguridad está conectada con una estrategia de persecución penal? ¿Cuánto de eso que sale a hacer el ejército y la policía se conecta con los allanamientos y las investigaciones del Ministerio Público? De hecho, parte de lo que se atribuye a esa baja es justamente esa relación. Al concluir, lo que yo observo es que la estrategia penal empieza a prepararse mucho tiempo después de lo que el policía y militares están haciendo. Es decir, se conectan en allanamientos, pero la investigación esa que define la estrategia con la cual se va a perseguir a los grupos en los juzgados es muy nueva. Es decir, hemos escuchado de fuerzas de tarea desde la historia de la Policía Nacional Civil nueva, pero empezamos a escuchar apenas de la estrategia de persecución penal en grupo en el año 2009-2010. Bueno, y el vector tampoco concluye. Claro. La persecución penal tal, al final son 2% de casos lo que se resuelve. La conclusión, lo que tú quieres decir es que los eslabones de la cadena no están atados, están trabajando por separado, y si existe, nosotros no estamos viendo los resultados, o nos hacen falta años para amarrar los resultados. Es lo que yo les decía cada vez que mirábamos capturas de extorsionistas y demás. De nada me sirve a mí la captura infragante si no hay una estrategia después que me lo lleve a condena a ese señor y que lo lleve a que se lo... Venía un trabajo ya muy fuerte del lado de investigación, incluso de la parte de auxiliar del Ministerio Público, en conjunto con la Policía Nacional Civil, y cuando la Fuerza de Tarea identifica, los captura,
tiene casos ya contra ellos y los puede presentar rápidamente al juzgado. Ahora bien, esa es un poco la dinámica que sí, en principio debiera funcionar. lamentablemente los propios fiscales que persiguieron el caso de la Roosevelt saben que es casuístico, circunstancial y que corresponde a una presión pública manejada. Haber reaccionado de esa forma. Exactamente. Tenemos que terminar ahí con esa discusión, pero vamos ahora a la sección de ganadores y perdedores de esta noche. Bueno, pues vamos a empezar previa pase de cortinilla musical. Muy bien, los ganadores. Les voy a poner 3 candidatos para que ustedes estrungen sus meninges a ver cuál les parece mejor. El primero es el reposicionamiento que le he llamado de la Ley de Desarrollo Rural. Una ley que no iba, que no fue, que luego tuvo una especie de amparo en la Corte Constitucional, que tampoco fue, que luego ha querido ser retomada, pero que no se deja retomar, y que ahora todo el mundo quiere buscar alternativas para reposicionar el tema más que la ley. El segundo ganador, es Guatemala, el país. El país firma esta convención de intercambio de información mutua fiscal. La OCDE, los países europeos, sacan a Guatemala de esa lista gris y a partir de ahora pues ya no somos grises, sino que tenemos color. Lo que habrá que ver es si no nos lo vamos a dar, porque no tenemos capacidad de dar esa información fiscal que ni siquiera tenemos a lo interno. Bueno, por lo menos hemos salido, ya nos han certificado, a ver qué pasa. Y el tercero es el señor Telesforo Monzón, Guerra, el abogado que está permanentemente en los medios, que tiene unos clientes muy sonados y que en esta ocasión pues se ha erigido en representante de John McAfee para que no lo extraditen. No sé si esta ocasión le puede proporcionarle ingresos, pero a lo mejor le causa dolor de cabeza porque hasta ahora pues el señor McAfee va a salir del país. Es una votación muy difícil para mí porque no considero el reposicionamiento de la Ley de Desarrollo Rural ganador, ¿no? De momento, que salgamos de la lista gris de la OCDE, tampoco lo considero, digamos, es una contribución para el país. Y a Telésforo Guerra Can le doy mi voto si lo analizo desde la perspectiva de lo que él pudo ganar por sus servicios profesionales. Por eso le doy mi voto. Pero hay un análisis interesante detrás de todo esto, lo teníamos fuera de cámara. Ese aura o ese estereotipo con el que suele verse a abogados que defienden a clientes que la sociedad considera no gratos, y creo que Telésforo Guerra Can es un excelente ejemplo para analizar, un caso que debiera estudiarse en universidades, en las facultades no solo de Derecho, sino de periodismo, porque defender a una persona acusada de narcotráfico, lavado de dinero, y él está cumpliendo una función, pero prácticamente sus clientes no le generan ningún favor público. Yo voto por Telésforo Guerra, creo que es el ganador tangible también, y no solo por lo que ganó en términos metálicos, sino en exposición pública. Hubo un hashtag a nombre de él, de hecho, el periódico publicó todo lo que en las redes sociales se dijo acerca de él, y yo cierro con una reflexión acerca de Telésforo. Telésforo Guerra es un abogado que todos sabemos cuál es el tipo de clientes que tiene, qué es lo que él hace, no pretende ser otra cosa. Y a mí me genera mucho más anticuerpos los abogados que son ratas de alcantarilla y que se dan baños de pureza que pretenden que son los cardenales del Papa. Yo coincido mucho, especialmente con lo último que decía Dina, en el sentido que el Telésforo lo considero ganador por esto, pero además porque el sistema necesita de abogados que defiendan incluso a esos casos. O sea, si no, el sistema no funciona, tiene que haber un espacio para esto, y Telésforo lo ha hecho y lo ha sabido hacer muy bien, y obviamente cobra muy bien por ello, pero por eso en todo caso es ganador. Pues le damos unanimidad al señor Telésforo Guerra. Señor Guerra, para usted el premio de hoy. Y ahora nos vamos a ir con los perdedores.